Ahora sí. Doctor, muy buenas noches. Bienvenidos a todos en este seminario virtual. Hoy, viernes 22 de agosto, ya casi culminando el mes. Bueno, me presento brevemente. Para los que no me conocen, soy con la coordinadora académica del área de dirección académica. Y bueno, estoy a cargo de este seminario virtual y estoy a sus órdenes. Espero que tengan también preguntas y bueno, estemos activos en este seminario. Nuestro seminario virtual se llama Derecho Tributario, en donde tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Marco Mejía Acosta. Él ha sido muy amable y bueno, y ha querido participar en este seminario virtual. Voy a dar una pequeña reseña del doctor para poder empezar, por favor. Experto en tributación sectorial y litigios tributarios. Asesor de cumplimiento normativo. Máster en Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Con investigaciones en Derecho Tributario y Argumentación Jurídica. Profesor en ESAN y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del Colegio Abogados de Lima, nuestro querido CAL. Por favor, doctor, le dio la bienvenida y podemos iniciar con el seminario. Muchísimas gracias. Buenas noches, Paloma. Muy gentil por todas las gestiones y las coordinaciones. Un saludo a la dirección académica, por supuesto, de nuestro Colegio de Abogados de Lima, al señor decano y a toda la junta directiva. Por supuesto que para mí es un placer compartir con ustedes, quienes que se han conectado y han captado algún interés de participar en esta charla, colegas, igualmente, seguramente público, estudiantes, y todos aquellos que puedan interesarle estas conferencias del Colegio de Abogados que se dan a la comunidad para reflexionar sobre temas de interés o de la importancia que creo que podemos verificar y espero captar con ustedes, bueno, reconocer esta importancia. Bien, la vigencia de la Carta de los Derechos de los Contribuyentes tiene una especial actualidad, ¿no? A partir de las últimas modificaciones normativas, dos de ellas, por mencionar, las referidas al perfil de cumplimiento, en el cual existe una asignación en base a indicadores variables que la administración tributaria va a identificar y a partir de ello colocar una nota, una calificación que va de A, B, C, D y E. Bien, la pregunta asociada es que junto con estas medidas de acción por parte de la administración tributaria sostenida según la legislación, ciertamente, porque no es una acción administrativa del ente recaudador, sino es la ejecución, el cumplimiento de un marco normativo. ¿Hasta qué punto se pueden identificar una esfera de derechos de quienes están obligados? Eh, Se ha planteado inclusive si es conveniente que existe este tipo de clasificación y si hay la afectación a algún tipo de derecho de quienes tienen una calificación negativa, y creo que eso es pertinente reflexionar a partir de una mirada más amplia de todo lo que es el marco normativo, el marco teórico de lo que son los derechos de los contribuyentes. Solo por mencionar algo que ocurrió muchos años atrás, de algunas acciones de recaudación de los hombres de amarillo, hace poco más de 20 años, en los cuales los sujetos de cobranza a nombre del Estado se vestían, tenían una vestimenta y hacían determinadas acciones visibles y muy abiertas, tratando de estigmatizar a aquel deudor. Entonces era como algo disuasivo, ¿no? Eso se corrigió, se revirtió, porque no obstante que estábamos ante un deudor, no podía cometerse excesos de cobranza haciendo referencia pública o estigmatizando alrededor de la cobranza que podía ser correcta en términos de si existía una deuda y si existía un cobro válido,
pero también importan las formas, ¿no? Y creo que es un espacio en el cual los derechos también se manifiestan. Otra medida de actualidad, medida de introducción, junto con el perfil de cumplimiento, son las acciones orientadas al cobro de plataformas tecnológicas, servicios digitales, en el marco de que los usuarios sean personas naturales que no realicen actividad empresarial. Muchos de ustedes, nosotros, somos usuarios de plataformas tecnológicas. A partir de una modificación para ver mecanismos de recaudación, se establece un conjunto de acciones y de sujetos intervinientes alrededor de este gravamen que algunos denominan de manera imprecisa como la tasa Netflix, en el cual puede haber un gravamen del IGB. Sin embargo, no queda claro los procedimientos que todavía están incompletos, van a salir normas reglamentarias, normas de desarrollo, pero tenemos ya una proyección de que cuando el régimen esté completo, todavía podrían verse algunas situaciones en las que la esfera de derechos de los sujetos intervinientes podría verse afectada. Es una segunda medida tributaria y se plantea también si es que tenemos necesidad de garantizar un conjunto de espacios de protección, garantizar derechos de los contribuyentes. Eso a modo de introducción por la actualidad que pueda tener, voy a referirme a unos tópicos de qué debemos entender individualmente por algunos derechos de los contribuyentes, ¿no? No se va a agotar todos los derechos, con lo cual les anuncio que finalmente hay eh, un amplio listado de derechos de los contribuyentes y igualmente finalmente, cómo podemos identificar estos cuerpos normativos y hasta qué punto están vigentes los cuerpos de referencias normativas sobre el respecto. Si nos preguntamos sobre la Carta de Derechos de los Contribuyentes, incluso más allá de las fronteras, sin duda vamos a reconocer documentos que con esa denominación nos anuncian que deben existir un conjunto de situaciones que necesitan una protección o algún tipo de trato, sea a través de una acción o un deber de tolerancia, por lo cual los contribuyentes, vamos a conversar qué cosa es un contribuyente en breve, pero estamos sin duda hablando de personas que están obligadas al pago de tributo o obligadas al cumplimiento de obligaciones formales, ¿no? Sea por cuenta propia o por cuenta ajena, sean deudores tributarios en sentido estricto o responsables solidarios, ¿no? Eso, finalmente, cualquiera sea el nivel de participación de los sujetos, de las personas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, junto con sus obligaciones debemos identificar un conjunto de espacios de protección. Decía que más allá de las fronteras, probablemente en la mayoría de países, si indagamos y preguntamos si existe un documento que consolide, que compile estos derechos del contribuyente, vamos a encontrar algunos de ellos, ¿no? Tanto sea en México o Centroamérica, y aquí he puesto estos dos países, y además de los Estados Unidos, ¿no? Eh, Mención especial quizá pueda tener esta Carta de Derecho de los Estados Unidos que se difunde como una publicación en la cual se pueden verificar 10 derechos centrales que deben ser conocidos y deben ser respetados. Creo que es evidente que junto con el conocimiento de los derechos por parte de quienes son los titulares, habrá un mayor conocimiento quizá por quienes estén en el deber de garantizar esos derechos, o por lo menos hacer los esfuerzos para que sean efectivos. De esos 10 derechos, bueno, cada uno podríamos mencionar, o como el derecho a estar informado, el derecho a recibir un servicio de calidad, el derecho a no pagar más de la cantidad correcta de impuestos, el derecho de cuestionar la posición de la administración tributaria,
el derecho de apelar una decisión ante un espacio, un foro, un tribunal autónomo, el derecho de obtener una resolución, el derecho de la privacidad, el derecho de la confidencialidad, el derecho de contratar o tener a un representante en el marco de un procedimiento o en el marco de cualquier tipo de interacción con la entidad estatal, la administración tributaria, y un derecho central y macro que está mencionado como el derecho a tener un sistema de impuestos que sea justo y adecuado. Finalmente, toda esta gama, este haz de derechos, pueden verse eh, incluidos desde acciones de política, desde procedimientos normativos, de gestación, de formulación, de iniciativas, de creación, de normas, hasta el momento de su reglamentación, su ejecución y su cumplimiento. Eh, Existen muchos estatus, muchos niveles en los cuales podemos hablar de derecho de los contribuyentes. El derecho a impuestos justos es una aspiración que en principio es un llamado a los legisladores, pero también a quienes se encargan de impartir justicia. Y por último, quien alega deberá tener un derecho a una instancia administrativa o a una instancia jurisdiccional en la que se pueda resolver ese derecho de acción, ese derecho de petición, ese derecho de revisión sobre una situación que considera injusta, inadecuada o que necesita una revisión. Hablar de las normas tributarias supone hablar también del derecho. Hablar del derecho supone hablar de una teoría del derecho, de un componente constitucional, es decir, hay una cadena, realmente una, eh, una serie de capas de consolidados de lo que finalmente es el comportamiento y es el cumplimiento tributario. No está en discusión el deber constitucional tenemos todos de contribuir al gasto público. Eso es parte de los estados constitucionales, es sufragar al sostenimiento de finalmente las necesidades de las finanzas del derecho público. Sin embargo, junto con este deber constitucional se presenta un conjunto de derechos en los cuales va a buscarse una razonabilidad en el comportamiento y adecuada manifestación de cada una de las acciones relacionadas. Para concluir la referencia a la Carta de Derechos de los Estados Unidos, mencionaré, por ejemplo, que los contribuyentes tienen derecho de saber lo que ellos tienen que hacer para cumplir con las leyes, relacionadas, por supuesto, con la materia tributaria. Este derecho supone una información adecuada, oportuna, suficiente, sencilla de entendimiento. Podemos ver ya un paralelo con nuestra realidad o nuestro país, que muchas veces la normatividad no tiene ese canal comunicativo de claridad y sencillez. Sin duda hace esfuerzo a la administración tributaria por hacer guías, charlas, pero creo que la orientación debe ser a incrementar estas acciones de comunicación, de información, de cómo deben cumplirse las leyes, y no dejar esto a un espacio de expertos muy limitada, salvo a cuestiones muy específicas en las cuales quizá por la complejidad o por el sector necesite una mirada muy técnica, pero en general debería haber eh, incorporarse facilidades para el entendimiento del cumplimiento de los tributos. Por eso, en esta Carta de Derechos se dice que se deben dar las explicaciones claras sobre la ley, los procedimientos, formularios, instrucciones, publicaciones, avisos y cartas y comunicaciones. La manera en que en el Perú la principal administración tributaria, como es SUNAT, llega eh, a, a comunicar el inicio de procedimientos demás es a través de la vía electrónica, a través de medios que todavía no logran
ese nivel de comunicación y eficacia que se desea. Bueno, llega a una casilla electrónica en la cual uno tiene que tener un acceso a través de su NAT virtual, un usuario y contraseña. En algunos casos se habilita, puede haber un mensaje de texto al correo al celular, pero son medidas que todavía generan cierto grado de, no de seguridad, ¿no? No son pocos los casos en que dice, bueno, yo no me enteré a tiempo, se generan multas, se genera un malestar. ¿Qué se debe hacer o qué se puede hacer para eso? Realmente no tengo una propuesta, una solución, pero algo se debe hacer quizá para quizá establecer mecanismos de eficacia eh, complementarias o dar espacios más largos de eficacia de una vez que llega la notificación, porque eh, puede haber una eficacia inmediata o una eficacia al día siguiente de realizado. Bueno, eso estaría por ver cómo garantizar la comunicación efectiva sin afectar de manera irrazonable algunas consecuencias, ¿no? También se menciona en la Carta de Derechos de los Estados Unidos que existe un derecho a estar informado de las decisiones que se llevan a cabo y las explicaciones de los resultados de las decisiones. Aquí en Perú existe una garantía de motivación del pronunciamiento a partir de la evaluación o el examen de medios probatorios y una serie de garantías que se han incorporado al derecho administrativo. Eh, no podemos decir de que hemos venido hacia un campo más restringido de derechos, o sea, todo lo contrario. En los últimos años los derechos están en expansión. Eh, la presencia de la ley de procedimiento administrativo contribuyó significativamente para un mejor entendimiento de una serie de garantías, como de acceso al expediente, el derecho a ser oído, la motivación, el derecho a la verdad material, el derecho a ser escuchado, y en fin, un conjunto de principios y un conjunto de directrices. Claro que por la especialidad, muchas, muchas situaciones se regulan por una ley especial, la ley tributaria, y no la ley de procedimiento administrativo. Pueden haber algún grado de controversia sobre la norma aplicable, pero en general se entiende que la orientación es a dar mayor afirmación de quien está soportando una acción por parte del Estado. Quiere decir que el contribuyente en su actuación pues no es un sujeto que deba ser sometido o deba soportar sin mayor control a la acción estatal. Por el contrario, el contribuyente tiene que ser tratado con respeto y un conjunto de consideraciones adicionales que voy a seguir mencionando. Eh, para terminar, ahora sí, esta Carta de Derechos de los Estados Unidos se dice que los contribuyentes tienen derecho a esperar que el sistema de impuestos considere hechos y circunstancias que podrían afectar la causa de sus obligaciones, la capacidad para pagar o para proporcionar información de manera oportuna. Además, los contribuyentes tienen derecho a recibir ayuda de un servicio de defensor de contribuyentes y enfrentar cualquier dificultad financiera para asumir el pago de los impuestos. Y debo mencionar que si hablamos de derechos de otros países, corresponderá saber si el alcance de esos derechos en otros países o en el ámbito internacional puede ser replicado o puede ser utilizado en nuestro país. Sin duda hay muchas coincidencias a nivel internacional, prácticamente desde la Carta Magna en en la Carta Inglesa y a partir de ese surgimiento del constitucionalismo está vinculado al pago de impuestos. De modo que puede verse muchas situaciones universales, ¿no? De coincidencia en cuanto a la propiedad, por lo menos en las democracias occidentales, o el derecho de aquel que actúa como un administrado frente al Estado. Eso
Puede tener diferencias en cada país, sin duda, pero de lo que he mencionado y de lo que vamos a seguir conversando, vamos a encontrar coincidencias y algunos vacíos que quizá pueden ser cubiertos a partir de un estándar de interpretación o de un mejor entendimiento de cuáles deben ser finalmente los mínimos o inclusive aquellas expectativas que se deben cubrir por este tipo de relaciones jurídicas. Acerquémonos a nuestra realidad. En campo peruano, ¿qué documentos eh, identifican a los derechos del contribuyente? ¿Qué documentos están compendiando, están agrupando, de un modo orientando eh, sobre esta materia? Tenemos como referencia hacia el año 2014 la aprobación de un documento informativo que tiene esa denominación de Carta de Derechos del Contribuyente. Es un documento que no se difunde últimamente, de modo que podría discutirse la validez, la, la, la vigencia de este documento. Aparece en la página web, ustedes pueden verlo a integridad si es que utilizan cualquier buscador, colocan los textos Carta de Derecho de Contribuyente SUNAT, y van a poder descargar el documento que ahora voy a hacer referencia. Voy a comentar algunos puntos, algunos tópicos, pero no voy a agotar todo este documento. Debo mencionar que este documento tampoco no tiene un carácter innovativo, no tiene un carácter creador de derechos, sino más bien es compilador. Este documento agrupa, reúne lo que de manera dispersa pueden ser los derechos del contribuyente. Reitero que este documento no se difunde últimamente, pero aparece publicado. La pregunta que nos llevaremos sin respuesta el día de hoy es si esta carta está vigente o no. Sin duda, los derechos que contiene se mantienen vigentes. Sin embargo, el documento como tal no tiene una norma de aprobación. No es que una ley, un decreto supremo o una resolución de superintendencia haya dispuesto su aprobación, su vigencia hacia una fecha determinada. Es algo, básicamente, un documento informativo que debemos ver de cara a su contenido específico, respecto de individualmente cada uno de los derechos o de manera consolidada. Miren lo que dice este documento, que la SUNAT tiene la misión de servir al país, proporcionando recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la competitividad, la protección de la sociedad, mediante la administración y el fomento de una tributación justa y un comercio exterior legítimo. Su anuncio es parte de su misión, es parte del ejercicio de las competencias, de las funciones que se le ha encargado y que se describen, es un texto de la administración, de la principal administración tributaria, que no es la única, ciertamente, es la más grande, la más importante en cuanto a tamaño de aparato estatal y recaudación, pero tenemos las administraciones locales y de tributos especiales, por mencionar otras administraciones. Se señala que la Carta de Derecho del Contribuyente es un documento de manera informativa, un listado que reúne los principales derechos del contribuyente consagrados en la legislación a efecto de que se puedan conocer y ejercer efectivamente. Va en línea de lo que hemos conversado, derechos que pueden estar en la Constitución, pueden estar en el Código Tributario, estoy mencionando ya una norma, una ley en la cual se han reunido algunos derechos del contribuyente y en otras normas como la Ley de Procedimiento Administrativo General y demás, reglamentos y documentos que han estos enunciados. La distribución de la Carta de Derechos de Contribuyentes es la siguiente: una descripción de derechos en general, una relacionada al cumplimiento de obligaciones de determinación y pago de tributos, supone incluso la posibilidad de rectificar una declaración que tenga el contenido de una cuantificación de la obligación, derechos en el marco de un procedimiento de fiscalización
que es el conducto, el conjunto de etapas en las cuales funcionarios competentes revisan de si ha habido una correcta declaración, una correcta determinación. Luego en la cobranza, cuando existiendo una deuda exigible, una deuda que no ha sido reclamada a partir de una fiscalización en el plazo legal, se va a convertir esta deuda en exigible y luego pasar a la instancia de cobranza coactiva, que como seguramente todos saben, pues es el ejercicio de una autotutela. Ante una deuda tributaria no se pide, no se inicia un juicio de cobranza ante el Poder Judicial, sino directamente la administración, como una potestad de la administración pública, puede ejercer esta autotutela ejecutiva e iniciar el cobro automático de la deuda. Luego tenemos derechos en el marco de un contencioso tributario, reclamación, apelación, que es el espacio de la instancia administrativa donde se van a revisar los actuados de una fiscalización tributaria. También pueden haber procedimientos no contenciosos, que en los cuales no hay una controversia en sí, sino pueden pedirse como la devolución de un saldo, de un pago indebido o de un pago en exceso. En cada uno de estos momentos vamos a encontrar derechos eh, y creo que algunos están suficientemente identificados y otros van a ir o están en un proceso de consolidación. Vamos, por mencionar el caso de la cobranza coactiva. Si es que se hace el pago forzoso o sobre todo de manera eh, fraccionada en términos de varios pagos de una deuda en cobranza coactiva, no existe un procedimiento automático para levantar las medidas de embargo. Aquí estamos fallando en cuanto a firmar, perdón, estamos fallando en el momento en que la deuda ya está pagada. Debería hacerse el levantamiento de las medidas de embargo de manera casi automática, ¿no? No digo automática porque ya es mucho, pero lo que se ve es que existe un deslinde de responsabilidades entre las entidades financieras y quienes han dictado el embargo. Entonces hay un peloteo, ¿no? Hasta hace unos meses decía, manda tu pago a través de correo electrónico, o sea, mecanismos muy desfasados de cara a tratar de finalmente evitar perjuicios adicionales a una medida efectiva de un cobro. O sea, que se dé el cobro correcto, pero que todas las situaciones, que se levanten los embargos o que se levante cualquier perjuicio adicional. Hoy día ya no ocurre, normalmente es algo que alguien tiene una mala experiencia, pero no, ya no ocurre lo que años atrás significaba un embargo simultáneo. O sea, tenía una deuda 50 y podía embargarse a dos o a tres cuentas de 50 de diferente banco. Entonces se daba un embargo simultáneo. Sin embargo, se ha definido que el embargo debe ser hasta por la deuda y no de manera simultánea, lo que podría hacer es duplicar o triplicar el perjuicio. Dos referencias a este documento de SUNAT que puedan ayudar a identificar estos derechos. Veamos. Uno de ellos es el relativo a la atención de requerimientos en una fiscalización y a las prórrogas que se encuentran previstas en el Código Tributario y el reglamento de fiscalización, que ahora lo tenemos. Existe un reglamento de fiscalización, muchos años atrás no había un reglamento, con lo cual eso generaba una serie de dificultades sobre cómo entender este procedimiento, pero ahora ya lo tenemos. Y a su vez, la afirmación de derecho de principios constitucionales y administrativos. Dichos plazos se consideran o consideran el tipo, la cantidad de la antigüedad de la información y la documentación solicitada. Esta semana, por comentarles una experiencia en el estudio, que pues el volumen de información solicitada era de una cantidad que no puede cargar el sistema de la página web.
Y esa es una mención a una, además, general de dificultades de la plataforma de SUNAT. O sea, muchas veces la plataforma de SUNAT no soporta, no sostiene las acciones. Si van a la parte de comunicados de SUNAT, van a encontrar varias excusas de que el sistema se ha caído, que el sistema está en mantenimiento, que el sistema va a tener desperfectos, que a su vez ha habido dificultades en el sistema el día de ayer y se prorroga para un día más. No digo que sea generalizado, no podemos ser tampoco extremistas en cuanto a la calificación de SUNAT, pero sí, o sea, no se espera que una entidad de esta dimensión pueda cometer errores frecuentes sobre ello. Están en los comunicados, o sea, la propia administración reconoce que se ha equivocado, de que se cayó el sistema y todo lo demás. Ahora, uno podría decir de que, bueno, los sistemas no son perfectos y que todo se cae, pero debe propender, lo que debería hacer es mejorar la calidad de estos servicios informáticos con la finalidad que no exista ningún malestar. Eh, Volviendo al tema del cargar información y la experiencia que le mencionaba, o sea, el sistema no permite soportar, a veces uno está 1 hora o 2 horas y se cae el sistema y trata de colocar más información. Lo que se coordinó es entregar esto a través de otros medios, ¿no? USB, mecanismos a través. Sin embargo, pueden presentarse dificultades para saber el listado de documentación que se está entregando o lo que se está recibiendo, porque también no se pretende, sin duda, mencionar documentación que no se está entregando realmente. Pero ¿cómo establecemos el cargo? ¿Cómo establecemos una seguridad de esa entrega de información? Es algo que los sistemas operativos, los sistemas informáticos, pero también los procedimientos de gestión, de mesa de partes y demás, deben ayudar a un poco a facilitar y a asegurar de que se entrega la información, que se recibe, se valore y se documente, ¿no? En fin, estamos en tiempo de digitalización de la documentación, eh, cada vez se ve menos, pero Eh, a veces lo que se hace pues es a veces imprimir y sacar fotocopias o en fin, que hace un volumen increíble, un volumen fuera de control de que pueda revisar. En fiscalizaciones a veces se pide en una fecha determinada un volumen determinado, que pueden ser este, millares y millares de hojas, y en poco tiempo se pide mayor documentación. La pregunta que uno se hace o el reproche es, ya la administración ha pedido un volumen importante de información que lo procese y que dé lugar a que un espacio que pueda luego entregarse otra información o documentación complementaria. Pero lo que a veces ocurre es que se pide de manera en corto tiempo, es decir, en una semana, entrégame otro lote de documentación. Ahora, esto puede tener una explicación, ¿cierto? ¿No? El carácter que tiene que ser no programado, no avisar al contribuyente por si en su caso puede hacer una manipulación de la documentación, entonces un efecto sorpresa para tener un mayor control de esta información que está sujeta a fiscalización tributaria. Claro, pero eso es siempre pensando en mala fe. O sea, a todo esto hay un principio de buena fe. O sea, no debe pensarse, partirse de que la regla es que el contribuyente va a jugar a la trampa o esconder la información o manipularla o tergiversarla. Eh, de modo que quizá pues tampoco tengo una respuesta o una propuesta específica sobre ello, pero creo que se hace mal en generalizar y abrumar de pedidos de información cuando no se pueden procesar. Otro derecho relevante en este documento que podemos mencionar es el derecho a la prueba, en el cual se ofrecen medios probatorios en los plazos establecidos, estos sean admitidos, actuados o incorporados de acuerdo con la normatividad vigente,
además que sean valorados de forma adecuada, con una motivación del pedido de documentación y todo lo que es concerniente a un procedimiento de fiscalización. La normatividad establece plazos, de modo que la presentación fuera de esos plazos se califica como prueba extemporánea. Eh, Existen varios supuestos, pero si la prueba es extemporánea, si habiéndose pedido documentación en la instancia de fiscalización no se entrega, esta después no se valora. Y cada una de las etapas posteriores va a haber una preclusión, una exclusión o un desconocimiento de la prueba. Limita sin duda la posibilidad de conocer el fondo del asunto, del fondo de la verdad material, ¿no? Pero así está estructurada la legislación. ¿Qué ha sucedido en instancia judicial, en instancia jurisdiccional? Se ha revisado esta normatividad y se ha establecido que junto con la actuación administrativa y su alzada o su acceso a la tutela jurisdiccional a través de, por decir, un proceso ordinario, un proceso común o un proceso contencioso administrativo, debe reconocerse el derecho a la prueba y el derecho, a su vez, de valorar los medios probatorios, la actuación correspondiente. Existe entonces una orientación a un acomodo del derecho de los contribuyentes a que la prueba tenga un reconocimiento, aunque sea presentado de manera extemporánea. Los abusos o los errores graves que pueden haber eh, tendrán que definirse para saber si soportan a esta orientación de poder reconocer medios probatorios más allá de los plazos administrativos que se tienen previstos. Cada uno evaluará en su caso si es que la prueba es pertinente, es útil, claro, los pronunciamientos judiciales reiteradas veces señalan que la prueba no es cualquier documentación. O sea, piense en por un momento que está por concluir un procedimiento y solo por viciar el procedimiento de mala fe coloco ingreso cualquier documento irrelevante, ¿no? Y siendo irrelevante no merece un procedimiento o no se califica de una manera con tanto detalle y luego por por desconocer esa prueba que en realidad no tiene sentido, luego alego la nulidad o alego de que finalmente no se ha valorado toda la documentación, todo de mala fe. Entonces, eso tiene que descartarse dentro de las prácticas de los procedimientos. O sea, finalmente tiene que haber una actuación colaborativa y de buena fe de todos aquellos que están participando de una fiscalización tributaria que no es otra cosa que la afirmación del principio de justicia tributaria en el marco de un procedimiento. Eso no me queda duda de que debe afirmarse siempre alrededor de la buena fe. Solo he hecho referencia a esos casos y pueden haber más, ¿no? En el marco de la fiscalización, les comento una experiencia del estudio también en el cual el cliente quiere saber quién va a resolver su caso. Que hacemos eso. ¿Cómo le digo? Es una persona A, un funcionario B, sin antes quizá comunicarse con la administración, ¿no? Es parte de un derecho de petición, en todo caso. O sea, tengo derecho a una entrevista, tengo derecho a saber quiénes son, en principio sí, ¿no? Y eso también debería eh, lograrse a través de no diría leyes, ¿no? Sino quizá directivas, referenciales, guías que puedan, por lo menos, tratar de asegurar de que no vayan a haber, pues, algún tipo de trato descortés, algún trato innecesario de falta de cortesía. Solo como una mención que no da para desarrollarlo, pero ya ha sido noticia en la última semana que SUNAT, en coordinación con los principales gremios
ha aprobado lo que se denomina la Declaración de Principio del Procedimiento de Fiscalización de SUNAT. Es un listado de 10 eh, enunciados en los que se menciona que debe primar el respeto, la cooperación, el entendimiento mutuo y la buena fe. El agente fiscalizador debe actuar con honestidad, profesionalismo, confidencialidad, garantizarse la cooperación, el fortalecimiento de estas relaciones entre los contribuyentes y dando medidas oportunas para los fines correspondientes, ¿no? Luego tenemos el principio de legalidad, en el cual no se debe crear obligaciones o seguir procedimientos que no están previstos en las normas. También tenemos que los requerimientos de información tienen que ser razonables, pertinentes, necesarios, se menciona algo de eso. Bien. Un elemento adicional es la apreciación razonada de los medios probatorios originados incluso por medios electrónicos que deben estar respaldados o los sucedáneos, siempre que sean permitidos, y la valoración conjunta, ¿no? Sobre la fehaciencia y la realidad de las operaciones es una problemática que también ha merecido una atención en documentos adicionales de conocimiento de esta semana, que no es motivo de esta conversación, pero solo diré que finalmente es un acercamiento a tratar de guiar la actuación razonable en el marco de lo tributario. Pareciera que la ley no es suficiente, pareciera que la ley no contempla una serie de situaciones en las cuales puede haber cierto tipo de arbitrariedad por parte de los agentes fiscalizadores. Se va a definir en cada caso, pero eh, eh, está en los contribuyentes responder a estos aparentes atropellos, excesos, arbitrariedades, porque teniendo la administración la posibilidad de actuar con discrecionalidad, como establece la legislación, como establece el Código Tributario, no da lugar a que se cometan excesos como eh, si fuera un procedimiento no legal, ¿no? Bien. Quien gusta, los quienes estén conectados en en el Zoom pueden hacer llegar sus comentarios, sus apreciaciones, sus preguntas, que encantado poder dar una respuesta, esperando que sea la correspondiente, ¿no? Si vamos a un estatus de un alcance internacional, dejando de lado el, la Carta de Derecho de Contribuyentes, SUNAT, tenemos un documento de mucha importancia a nivel latinoamericano, como es la Carta de Derechos para los países miembros de este Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, que es una red y realiza jornadas internacionales de derecho tributario. Este año se realiza en Santiago de Chile. Convoca y congrega a los expertos en derecho tributario. He tenido la oportunidad de participar y presentar algunas comunicaciones técnicas en fin, eso es un foro de los tributaristas a nivel de Latinoamérica, y este documento eh, también compendia a nivel internacional eh, todo aquello que pueda significar un estándar, ¿no?, de lo que debe constituir un derecho de contribuyente. ¿Qué se menciona sobre de los términos derecho y de contribuyente? El término derecho que se utiliza es como un ámbito de protección, generalmente contenido sustancial. Yo diría que en algunos casos puede ser adjetivo o procedimental, pero la forma
que se adopta es aquella referida a un estatus mayor, como es la de un derecho fundamental, pero también de derechos subjetivos públicos, garantías institucionales o inclusive instrucciones de procedimiento. O sea, tan relevante es la parte administrativa como el cálculo del impuesto mismo. Años atrás, menciono ejemplos que se vienen a la mente, ¿no? Mesa de parte de la administración limitaba la recepción de determinada documentación. Cuando debían firmar abogados, debían firmar los escritos, años atrás se pedía que se acompañe la boleta de habilitación del abogado, si no, no recibían el recurso. Eso podía significar el rechazo de un medio impugnatorio en el plazo correspondiente. Al día siguiente la deuda era exigible y ya no se podía finalmente detener una próxima cobranza coactiva. Se corrigió felizmente en un momento, pese a que la normatividad no era tan clara en justificar este requisito. Eh, Se corrigió, pero lo que quería mencionar es que la mesa de partes, las garantías institucionales, las instrucciones de procedimientos también pueden tener una importancia máxima, ¿no? Sobre eh, esta materia. Los derechos del contribuyente también corresponden a un deber de tolerancia, a un deber activo de la administración o del Estado, que ha de ser reclamable, en su caso, a través de los recursos correspondientes, en los plazos, mediante las acciones o las vías de impugnación que corresponden. Claro, no podemos pensar de que por el derecho de impugnar o de reclamar, uno puede alegar cualquier cosa en cualquier momento. También existen plazos, existen vías correspondientes que deben seguirse. De otro modo, pues, se puede generar no solamente tratos desiguales, sino generalmente se pueden producir eh, eh, se desdibuja en realidad las instituciones y esto pues es una barbarie, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en los derechos, pero también en el Estado de Derecho, ¿no? Esto supone una institucionalidad, cumplir con procedimientos y con las garantías que corresponden. ¿Quién es contribuyente a todo esto? Quizá debimos haber empezado por ahí, pero creo que todos tenemos una referencia que contribuyente eh, es o no, no solo es el obligado tributario principal por haber realizado el hecho imponible, o sea, el hecho grabado, a partir de la realización del presupuesto de hecho de la hipótesis de incidencia tributaria, dentro de las nociones teóricas que sabemos, y lo que finalmente por reserva de ley tributaria debe tener cada uno de los tributos aplicables, ¿no? También tenemos a los terceros responsables, y en la medida que resulten aplicables los derechos y garantías, serán también referibles a aquellos sujetos con deberes fiscales que se inserten en obligaciones entre particulares, como los agentes de retención, agentes de percepción, sujetos autorizados, sujetos a repercutir. Al inicio de la charla comentaba sobre la reforma del IGB y la participación de, o la, el, esta, la fijación de una serie de consecuencias a los sujetos que participan de este nuevo gravamen, desde el contribuyente hasta los sujetos facilitadores, los agentes de retención, los agentes de percepción. Cuando miremos a cada uno de esos sujetos, debemos también ver qué derechos le corresponde y hasta qué punto pueden tolerar determinado tipo de encargos. No por ser agente de retención, no por ser agente de percepción pueden tolerar todos los encargos. Existe a nivel internacional también la confiscatoriedad formal por sumatoria, ¿no? Ese es un concepto constitucional que en el Perú no se ha desarrollado, eh, pero que sí se ha eh, contemplado en un par de sentencias del Tribunal Constitucional, de modo que no solamente podemos hablar de una, eh, de una intromisión
injustificada y razonable en un contribuyente por el pago de tributos de un solo impuesto, ¿no? Sino pueden ser también por el concurso de varios tributos, uno, por una legislación que resulte desproporcionada, o incluso por trámites y demás que puedan resultar contrarios a las reglas del cumplimiento colaborativo o razonable, ¿no? En paralelo tendremos las medidas de acción de barrera burocrática, del mercado y otro conjunto de derechos, ¿no? Pero esos son solamente mecanismos en los cuales concurren una defensa y de ese modo una mejor delimitación de de esas fronteras entre lo que está permitido y lo que ya es propiamente un abuso. Voy a hacer ahora en esta parte final eh, algunos comentarios adicionales sobre lo que es esta Carta de Derechos a nivel de América Latina, con la referencia de que por derecho nacional, en principio estamos en el marco de identificar aquellas garantías locales, ¿no? Y no las internacionales, que pueden ser muy interesantes, pero que no son derecho nacional. Pues bien, cuando nos referimos a la Carta a nivel de Iberoamérica, bueno, ya dejé de compartir la pantalla, pero ahora nos podemos ver. Hacia el año 2012 eh, se encargó a una comisión especial integrada por destacados profesores de Derecho Tributario como César García Novoa, Fernando Serrano, José Osvaldo Casás, de Argentina, Eleno Taveira, de Brasil, y Humberto Medrano, de Perú, para que elaboraran un proyecto de carta de derechos del contribuyente en el ámbito de los países que viene participando en el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. ¿Qué debía tomarse en cuenta? Bueno, las jornadas latinoamericanas de derecho tributario que iniciaron en Montevideo, allá en el año 1956, igualmente las jornadas luso-hispanoamericanas y finalmente, bueno, los aportes que pueda dar la comunidad internacional sobre esta materia. Una contribución importante, un trabajo sobre ello fue la que hizo el profesor José Osvaldo Casás. Formuló 45 postulados con ejes temáticos en los cuales se explicó los fundamentos eh, y algunas conexiones, diríamos, con documentos centrales de referencia como el modelo de Código Tributario para América Latina de Giuliani Fonrush, o de Gómez de Sousa y Valdés Costa, que son profesores de Derecho Tributario Clásico. Este documento se entregó en Lima, en septiembre de 2014, en el marco de las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, cual participé y estuvimos igual atentos al desarrollo de esta propuesta, ¿no? Luego ha habido un desarrollo, una mejora, el profesor García Novoa en el año 2015 también coordina esta comisión, y luego hay una evolución, en el año 2018 el profesor Humberto Medrano hace aportes importantes, reflexión sobre esta materia, por mencionar algo del camino, ¿no? Luego, el texto definitivo es entregado a los participantes de las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario de Montevideo, y bueno, es aprobado por unanimidad por el Consejo Directivo de este órgano, eh, y en asamblea de noviembre del año 2018. Entonces tenemos un documento con respaldo teórico, respaldo también de aporte de especialistas, y como he venido señalando, este documento lista un conjunto de derechos y a partir de una definición de derecho, recordemos, como un ámbito de protección de contenido sustancial, y
tiene a su vez como destinatario los contribuyentes en sentido amplio, por cierto que hace un llamado a los ordenamientos jurídicos para que, dependiendo de la tipología, el rango normativo que reconoce estos ámbitos de protección, pueda incorporar a esta Carta de Derechos de los Contribuyentes en los ordenamientos internos a través de la norma pertinente o un instrumento que asegure su eficacia junto con otras fuentes del derecho que se resistan incluso a los cambios en el tiempo que reduzcan o que rebajen esa condición. O sea, hay un llamado interesantísimo de tratar de consolidar y dar este carácter evolutivo de la afirmación de los derechos de contribuyente. Seguramente si tuvieran curiosidad o interés en seguir profundizando sobre esta carta, pueden consultarla. Si alguien tiene dificultad en acceder al documento, se puede comunicar conmigo, pero yo creo que van a poder llegar a él y los derechos van asociados a momentos, a instancias, también a procedimientos, en fin, inclusive la tutela jurisdiccional, ¿no? Que si bien existe un conjunto de acciones como el debido proceso y demás que están reconocidos en normas procesales o la constitución política, también existen aspectos particulares que pueden verse en el campo tributario. Pues bien, ese es un llamado a poder ahondar en esta materia. De esta manera vamos cerrando la charla del día de hoy, la conferencia del día de hoy, eh, bajo la orientación y tratando de recopilar algunas de las conclusiones. Es que hablar de derechos supone identificar esos espacios de protección, sean en una etapa inclusive de creación del tributo, en el momento de su ejecución, en el momento de su autodeterminación, en su momento en que uno participa de un procedimiento de fiscalización tributaria, por supuesto, el momento en que empieza una contienda, una controversia para discutir si es que esta determinación ha sido correcta, en fin, son distintos momentos. Segunda idea central, pues a nivel internacional existen documentos que constituyen, fortalecen, hacen una compilación, una, eh, un cuerpo normativo formativo e informativo sobre el tema. En el Perú tenemos un documento de SUNAT del año 2014 que podría ser relevante discutir su actualización. He mencionado que durante el pasado mes, en los siguientes días, han salido y van a salir documentos de orientación que traten de finalmente dar esas señales de que a los contribuyentes se les debe respetar y garantizar un conjunto de acciones. Y por último, tenemos un documento internacional, una carta de derechos de los contribuyentes eh, eh, de los países que participan del Instituto Latinoamericano del Derecho Tributario, que también es un estándar internacional, su carácter de soft law, su carácter de persuasivo por el peso, por el valor de lo que contiene, quizá pueda ser utilizado y, ¿por qué no?, en algún momento ser también herramienta de interpretación o herramienta de eh, una mejor aplicación a un caso concreto. Bueno, yo quisiera reiterarles mi agradecimiento por su participación, eh, a quienes igualmente están conectados a través de las redes y al Colegio de Abogados, a la dirección académica, por la gentileza de haber eh, coordinado y haber permitido que esto se realice un viernes, eh, procurando que sea de interés de todos ustedes. Bien, yo les agradezco infinitamente y muy buenas noches. Gracias. Doctor, buenas noches. Sí, te escuchamos. Sí, doctor.
Muchas gracias por su tiempo esta noche con nosotros para el seminario virtual. ¿Alguna otras palabras, últimas palabras? Solamente decirle que, bueno, como parte de las comisiones de estudio en las cuales también estoy participando y con la gentileza de la dirección académica vamos a procurar seguir promoviendo el derecho tributario en el Colegio de Abogados, para lo cual, pues no sobre todo los colegas, pero también estudiantes son invitados para discutir y mejorar el sistema tributario para que sea más justo. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por brindarnos este seminario virtual y compartir estas diapositivas que también la dirección académica la va a tener en su registro. Y bueno, también a nuestros interesados, por favor, pueden comunicarse con nosotros, ya saben, los medios, ¿no? Las redes sociales y el teléfono de académica para más adelante poder contar con su certificado. Y doctor, estoy en contacto con usted, muy amable. Buenas noches. A usted, gracias Paloma, muchas gracias por todo. Estamos en Buenas noches. contacto, gracias. Gracias, buenas noches.